Y así como para abrirnos en oración mientras hacemos la transición. Padre en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra, te damos gracias, Señor, que exaltas tu palabra incluso por encima de tu nombre y que tu palabra no volverá a ti vacía. Tus palabras vivas son activas, es más cortante que espada de doble filo, es ungido, Señor. Te pedimos hoy que nos unjas para escucharla hoy, que seamos más que solo oidores de la palabra, aunque seamos hacedores de la palabra. Imparte en nosotros, Señor, que te escuchemos hablar a través de nosotros, a través de tu palabra. Oh Elohim, ven Espíritu de Dios viviente, y haz que tu palabra viva en medio de nosotros, que sea una palabra rema, una palabra ahora para nosotros. Señor, te damos gracias, Padre, por tu presencia en Nuestra Señorita. Encomendamos este tiempo a ti en el nombre de Yeshua. Amén. Así que nuestra porción Torah esta semana es Vayashev. Viene de Génesis 37.1 hasta el capítulo 40, versículo 23. Y Vayev traduce acerca de Jenny en inglés como y se asentó y es la vida de Jacob donde se establece en Canaán, pero la historia cambia rápidamente de la vida de Jacob a la vida de José. Y los Jacob no pasan tanto tiempo en la tierra prometida y pronto tienen que regresar. Tienen que bajar a Egipto, pero la gran historia en la porción de Torah es la de José. Y el Cole hizo un gran trabajo leyéndola esta mañana. Sueño y sueños fue realmente lo que distingue a esta porción de Torah. José tiene un sueño y lo comparte con sus hermanos y ya no les agradaba y no les agradaba aún más después de que compartió el sueño. Pero los sueños tienen una forma de moldear su vida. Recibe los dos sueños temprano y más tarde va a estar en Egipto. Y traducirá el sueño para Josué, el copero del faraón y su panadero y luego todos. Traducen el sueño del faraón, por lo que la vida de José está muy diferenciada a través de los sueños. Y por eso he titulado el mensaje Sueños, porque los sueños no son solo específicos de José. Sueños a lo largo de la Biblia, Dios comunica sus sueños. Y casi todos nosotros obviamente todos soñamos. De hecho fue interesante mientras investigaba este sermón. Me encontré con una estadística interesante. Y es que pasamos 25 años de nuestras vidas durmiendo. 25 años de nuestras vidas durmiendo, calcula que la vida promedio es de 75 años. Dormir aproximadamente 8 horas por noche, te da 25 años de sueño. Y aproximadamente 6 de esos 25 años los pasamos soñando. Así que soñar es una gran parte de lo que hacemos, y la Biblia tiene mucho que decir sobre soñar. Pero veamos la historia de José y veamos una vez lo que podría decirnos sobre los sueños. Así que Génesis 37, 5 al 11 dice: Entonces José soñó un sueño y se lo contó a sus hermanos. Ellos lo odiaron aún más, les dijo: por favor escuchen este sueño que he soñado. Allí estábamos atando hachas en medio del campo, y de repente mi hacha se levantó y se puso erguida. Y he aquí, sus hachas se juntaron y se inclinaron ante mi hacha, lo harán. Su hermano le dijo: de verdad reinará sobre nosotros. Así que lo odiaron aún más por sus sueños y palabras. Luego tuvo otro sueño y se lo contó a su hermano. Acabo de tener otro sueño. De repente, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Se lo contó a sus padres y hermanos, y su padre lo reprendió: ¿qué sueño es este que has tenido? Signo de apertura de interrogación. ¿De verdad vendremos, tu madre, yo y tus hermanos, a inclinarnos en tierra para ti? Así que sus hermanos estaban celosos de él, pero su padre mantuvo el discurso en mente. Así que José recibe muchas críticas a veces por compartir sus sueños. Algunas personas dicen: ya sabes, debería haberlo guardado para sí mismo. Pero a los hermanos realmente no les agradaba. Probablemente no fue una gran manera de ganarte el favor de los hermanos. Y tuvo este sueño cuando todos ustedes se unieron a mí. Y luego, para empeorar las cosas, le dice a su papá: como esa mamá y yo íbamos a inclinarnos para adorarte, quiero decir, vamos. Hijo, no es exactamente la mejor manera de conseguir el apoyo de sus hermanos. Que ya le tenían antipatía, es hijo de Raquel. Hijo de la esposa amada y el favorito del padre, nacido en su vejez. Así que ya tiene algunas cosas en su contra, los hermanos ya no le tienen tanto cariño. Y luego comparte su historia y sus sueños, y eso le trae aún más problemas. Así que he escuchado sermones y he oído a gente
Predicar sobre eso, que realmente no deberías compartir tus sueños y guardar las cosas en secreto. Ten cuidado con quién las compartes. Y tal vez eso tenga algo de relevancia, ciertamente cuando se habla mucho. El pecado no está ausente, dice el proverbio, pero es interesante, tiene un enfoque un poco diferente. Y al leer algunos de los comentarios al respecto, es interesante, según el judaísmo. Para que un sueño sea activo, necesita ser interpretado. Si un sueño nunca se interpreta, no es un sueño activo. Un sueño es solo un sueño. En el judaísmo, existe todo un sistema de interpretación de los sueños. La Biblia está llena de sueños y muchos patriarcas los mencionan a lo largo de las Escrituras. Dios se revela en algunos sueños y por eso son difíciles de entender. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo podemos entenderlos? No son claros. Por eso hay una gran sección sobre sueños, incluso sobre algunas imágenes y su significado. Pero la idea en el judaísmo es que no se puede tener un sueño privado, sino que alguien tiene que interpretarlo, algo que uno no puede interpretar por sí mismo. Es un concepto interesante porque tenemos un concepto similar. Si se tiene una palabra profética, debe ser por los otros profetas que no puede simplemente darlo y decir esto el Señor. Eso no existe. No estamos en esa era, estamos en la era donde las cosas necesitan ser sopesadas. E incluso en la era donde la gente decía al Señor, todavía tenía que ser sopesado, si no sucedía. El estándar entonces era que serías piedra, así que estoy agradecido de que todavía no seamos piedra. Porque muchos de los tipos que estaban profetizando durante COVID-19 deberían haber sido piedra. Estaban poniendo cosas aterradoras, y le estaban diciendo al mundo entero que el dinero iba a ser succionado. Bancos y este es el séptimo sello y esto es solo la preparación para el grande y tiene a todo el mundo aterrorizado, la gente vendiendo nuestras casas y mudándose en bienes raíces. Estos tipos luego resulta que nada de lo que dijeron se cumplió. Y ni una palabra de disculpa o dulce nada, pero eran profetas. En ese momento aparentemente tenían demasiada pizza porque no salió de esa manera, así que algo así como la idea del judaísmo, y me gusta la idea del Nuevo Testamento. Bueno, prueben estas cosas. Profeticen en parte, vemos en parte, sabemos en parte. Y entonces los sabios dicen que José estaba compartiendo el sueño con sus hermanos para validar el sueño. Ese es un concepto un poco diferente. Él no era solo un joven fanfarrón. Algunos de los sabios dicen que ni siquiera entendía bien el significado del sueño. Así que se lo contó a su padre y a sus hermanos. ¿Qué significa esto? Me encanta la humildad de José en eso. Creo que cambia la imagen. No se trata de un niño arrogante que va por ahí diciendo, voy a mandar. Un joven que ha recibido la palabra de Dios y lucha con ella como tú y yo luchamos con la palabra de Dios. No vemos el panorama completo, a veces creemos que lo tenemos claro. Sabemos con certeza qué significa ese sueño. Pero vemos a través de un cristal oscuro, no tenemos la revelación completa. Por eso nos necesitamos unos a otros. El judaísmo tiene su trampa. Puedes tener rabinos fuera de tu sueño y que te den una respuesta. Creo que nos vendría bien la simplicidad. He visto a gente hacer locuras por sueños. Y he visto a gente hacer grandes cosas por Dios gracias a esos mismos sueños. Entonces, ¿cuál es la solución? Sí, los sueños pueden ser maravillosos, pero también pueden ser difíciles. Por eso tiene que haber un aspecto de, me gusta José, tiendo a estar de acuerdo con esta edad. Él no es este niño arrogante, creo que él ha tenido una palabra del Señor obviamente. Los salmos hablan de que el sueño lo probó, esa fue una buena palabra que tuviste. Esta mañana, Diane, sobre la prueba, los salmos nos dicen que la palabra del Señor vino a José. Estoy parafraseando, pero lo probó hasta el momento de su cumplimiento. Los sueños hacen eso por nosotros y sabemos en última instancia que él tiene este sueño de los hermanos inclinándose ante él. Pero se levanta en la casa de Potifar y las cosas van mal para él allí. Leeremos sobre eso en otra ocasión. Pero termina en prisión y se le da la interpretación del sueño del panadero en el oso del faraón, y no funciona del todo, al menos en este momento. Parece que está lo más lejos posible de ese sueño. Él está ni siquiera cerca de él, está en la prisión, y ese sueño lo está probando. Está probando su corazón. Pero cuando se eleva y pasa de la prisión al palacio y un día tiene la humildad de que puede manejar esa posición, no lo estrella, no lo hunde. Creo que fue porque el Señor permitió que ese sueño fuera probado, a veces Dios permite.
Parece que vienen los sueños y el pequeño Samuel, que Dios lo bendiga. Soñamos con el contexto en el que vivimos. Así que el pequeño Sal en medio de la noche está llorando. Bebé tomó mi pizza, esa fue su pesadilla. Fue Benjamin robando su comida, pensé, wow, la vida de un niño de 3 años. Ese es su gran estresante que Benjamin de alguna manera le robara su pizza, esa fue su pesadilla, eso es lo que pasa con la fiebre, nuestra mente se calienta demasiado y soñamos cosas locas, pero aún así los sueños tienen sustancia, así que quiero mirar un poco sobre los sueños y lo que podrían decirnos y lo que podrían significar para nosotros y si volvemos en nuestro viaje y miramos a Sigmund Freud. Ahora no estoy defendiendo a Sigmund Freud todavía, así que ideas locas, pero definitivamente fue pionero en esta área y judío. Por cierto, como Mitch, solo un poco, pero si usas un poco de imaginación, un chico guapo como Mitch, pero él dice que la interpretación de los sueños es el camino real al conocimiento de las actividades inconscientes de la mente. Porque Freud sabía que, como saben los científicos hoy en día, el cerebro parece ordenarse por la noche. Y si realmente querías escuchar lo que le pasaba a alguien, querías escuchar lo que pasaba en el inconsciente, salía a través de sus sueños y hay cierta evidencia científica de eso. Parece que si nos preocupa algo durante el día, volverá a aparecer en nuestros sueños por la noche. Es como si el cerebro quisiera encargarse de los asuntos no resueltos. Quiere deshacerse de barrer los pisos y deshacerse del desorden que está abarrotando nuestra mente. Y hay muchas imágenes que tenemos a lo largo del día o señales que recibimos de las que a veces ni siquiera somos conscientes. Puedes estar comprando en los grandes almacenes, en el supermercado y escuchar cantar una canción sin ser consciente de ello. Pero luego, al final del día, la cantas. ¿De dónde salió? Bueno, el cerebro graba todo eso e intenta decidir qué es útil y qué no. Hay cosas que simplemente hay que borrar y vaciar la papelera. Sin embargo, es un proceso natural del cerebro. Una función natural para procesar algunos pensamientos sin resolver. Si hay situaciones estresantes, el cerebro las dejará de lado y dirá, volvamos a eso. Es interesante que en el subconsciente a veces, haces cosas que no harías de forma natural. Tienes el coraje de responderle a tu jefe en sueños. O haces cosas que tal vez no harías si estuvieras despierto. Pero hay una, y eso ciertamente es una función de los sueños, y los sabios lo captaron y dijeron que en realidad hay 3 tipos de causas de los sueños. El sabio dijo que los sueños pueden ser causados por mala comida o indigestión, y esos tipos de sueños no tienen importancia para nosotros. Eso es simplemente demasiada pizza. Pero también pueden ser causados por pensamientos durante el día, que se recrean por la noche y dicen que esos no tienen importancia. Eso es simplemente el cerebro haciendo lo que necesita hacer y limpiando los pensamientos. Pero luego hay algunos que vienen del reino espiritual, tienen importancia. Rubén Ubajaya en su comentario sobre Génesis 41. Y los sabios también retomaron la idea de que hay un sentido de aspecto espiritual en los sueños. Dijeron que un sueño es el 160, o de la profecía, eso es del Tomate 57b13. Entonces existe esta idea de que hay algo en los sueños. Pero tal vez solo 1 de cada 60 de tus sueños será un sueño profético. Y yo diría que en mi vida he tenido algunos sueños que sé que eran de Dios. Como sueños direccionales, grandes sueños, no solo sueños sobre impuestos o algo así. O estrés en el trabajo, sino cosas direccionales. Pero probablemente pueda contarlos con mis manos, tal vez con ambas, pero creo que probablemente solo con una mano, de sueños reales. Que Dios me dirigió, ahora a veces lo tengo más en una visión que en un sueño. La diferencia entre un sueño y una visión es uno con los ojos cerrados y uno con los ojos abiertos. En gran medida lo mismo, estás viendo algo. Y la mayoría de las mentes vienen más en visiones, especialmente cosas direccionales. Vi la imagen antes de que sucediera, pero fue mientras estaba despierto. A veces fue cuando mi mente estaba inactiva u ocupada con
Algo más conduciendo en la carretera o en la ducha o en algún lugar donde mi cerebro está no involucrado en los asuntos del día. A veces sucede durante el tiempo de devoción. Creo que es el mejor momento para que suceda. Donde Dios nos habla, pero solo puedo pensar en un puñado de veces cuando fue realmente direccional. No estoy hablando solo de una palabra profética o algo así, de esas he tenido muchas. Pero estoy hablando de direccional como el que tuvo José, donde tu hermano se inclinará ante ti. Tu padre y tu madre, y ese es un sueño direccional. Sabes, es interesante, incluso en el sueño de José, hubo un poco de exceso en el sueño, ciertamente. Sabemos que se cumplieron en gran medida, pero incluso en su sueño. Que sabemos sin duda fue un sueño dado por Dios. Aparece la parte donde el sol, la luna y las estrellas se inclinarán ante él, y su padre dice, ¿cómo es esto? Tu madre y yo nos inclinaremos. Bueno, si lees la Torá, su madre falleció hace un par de porciones de la Torá. Así que, a menos que se refiriera al mundo venidero, su madre no estaría ligada a él. Por lo tanto, hay una pequeña inexactitud incluso en José, un sueño que necesita ser interpretado. Así que, en cuanto a los sueños, les digo, tengan cuidado. He visto gente encallar en esta cosa. Me encantan los sueños y llegaremos allí, pero quiero dejar clara la advertencia primero. Pero he visto la devastación de la gente que dijo, bueno, Dios me mostró en un sueño. Y me pongo muy nervioso cuando la gente empieza. Una cosa es si Dios te lo muestra y sientes que te lo está mostrando en tú. Esa es la dirección para tu vida. Pero me pongo muy nervioso cuando la gente empieza a decirlo sobre una congregación. Si se lo dicen a otra persona, Dios me mostró un sueño sobre ti. Dios, muéstrame un sueño que nuestra congregación necesita hacer. Dios puede hacer aquello. Pero he visto que casi siempre es en persona, casi siempre, a veces es correcto. Pero diría que el 99% de las veces fue en persona. Lo que pasa con los sueños es que a veces es solo para ti y piensas que es para toda la congregación. Es un error común, es un error común. Podría suceder como, tuvimos un ambiente de adoración esta mañana y Dios nos está hablando y estamos escuchando su voz y todos están conectando y es tan real en nuestras vidas que decimos que esto tiene que ser para todos. Tal vez solo fue Dios hablándote. Y eso está bien, no todo es para toda la congregación. Ahí es donde tenemos discernimiento, ahí es donde generalmente nos conectamos como líderes y decimos, deberíamos buscar esta palabra. Dios puede hablarnos individualmente, Él puede hablar para nosotros corporativamente, pero me pongo nervioso cuando la gente dice, Dios me mostró un sueño. Porque los pone casi en el lugar de Dios. Así que ahora me obligas a hacer algo de esta palabra de Dios que sientes que es palabra de Dios. Y puede ser manipulación y control de la situación. Para ser franco, he visto comunidades manipuladas por esto. O alguien dirá, Dios me muestra esto sobre la congregación. Todos debemos arrepentirnos y estar en el altar. Espera un momento, tal vez tú también debas estar en el altar. Pero estás diciendo que todos debemos estar en el autobús, todos somos culpables de esto. Conocí a una señora que andaba por un pueblito del Medio Oeste, convencida de que su esposo tenía aventuras con todas las mujeres. Fue a todas las mujeres de la iglesia y las confrontó, diciendo, vi en un sueño que tienes una relación con mi esposo. Y no sé si era cierto, no sé si no tomaba medicamentos o si necesitaba ir al psicólogo o qué pasó. Pero destruyó la comunidad, destruyó su vida, destruyó la vida de su familia. La iglesia, tengan cuidado con los sueños. En parte profetizamos. En parte vemos, en parte sabemos. Por eso hay seguridad en compartirlos. Por eso, que todo asunto se establezca por boca de 2 o 3 testigos. Entonces, ¿qué es? Dije, sí, es de Dios. Es del mundo. Bueno, es de nuestras propias ideas. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo podemos empezar a discernir estas cosas? Eclesiastés 5:2 dice, un sueño trae una carga excesiva. Entonces, una voz con demasiadas palabras, según las iglesias, muchos sueños provienen del estrés. Tenemos cargas y la mente intenta procesarlas por la noche y superarlas. Si ese es el tipo de sueños que tienes, te doy un consejo. Toma un lápiz de patrones junto a tu cama o un bolígrafo, o, si tienes un iPhone o toma notas en tu teléfono. Tómate unos momentos antes de acostarte y alaba a Dios. Luego, simplemente expresa esas cosas que te preocupan y di, Señor, ayúdame en esto. Estoy preocupado por la situación en el trabajo, estoy preocupado por la situación con mis hijos. Estoy preocupado por los impuestos que llegan en enero. Estoy preocupado por el acuerdo de la tarjeta de crédito. Dile a Dios, ocúpate de esto. Niégate a pensar en esto. Ocúpate de ello y quítatelo de encima.
Si vuelve, dile, ya se lo he entregado a Dios. Él se encargará de esto. Date la vuelta y vuelve a dormir. Porque estás dando vueltas en la cama toda la noche. Yeshua dijo, ¿para qué preocuparse por el mañana? Mañana ya es suficiente preocupación. Hoy ya tienes suficiente preocupación por sí sola. No dejes que te robe el sueño. Y no pienses que cada sueño que sueñas es de Dios. Es tu cuerpo diciendo, estoy estresado por esto. Y la manera de solucionarlo es depositar tus preocupaciones sobre Él. Amén. Su yog es fácil, su carga es ligera. Y a veces es solo el exceso de cargas que llevas. Eclesiastés 5:6 dijo, muchos sueños y muchas palabras no tienen sentido. Por tanto, teme a Dios, empieza por sentir a Dios, no te dejes llevar por los sueños. Y bueno, era rosa, y sé que rosa significa eso. La gente tiene ciencia al respecto. Ayúdanos, Señor, necesitamos discernir, y Dios dará sueños. Pero a veces muchos sueños son como muchas palabras. No tienen sentido, no tienen significado. Así que no pienses que cada sueño que te despertó y te dejó sudando frío es de Dios. Tal vez, la indigestión, dice la iglesia, hay muchas de esas. Pero por otro lado, según Números 2:6-8, dice, escuchen ahora mis palabras. Dije, cuando hay un profeta, me revelo en. La vida y las escrituras nos pueden ayudar con eso. Pero, en última instancia, diría que el profeta ve en parte. Conoce en partes, ve como un espejo, no tiene la visión completa. Pero, en última instancia, lo que Dios busca es a alguien como Moisés, a quien Dios pueda hablar. Quizás no cara a cara, pero a quien pueda hablar a nuestros corazones. No con visiones veladas, sino en una revelación donde se comunique. Ese es su deseo supremo, poder hablarnos como le habló a Moisés. Ahora bien, eso es lo máximo, solo hay un Moisés y solo un Yeshua. Pero todos podemos escuchar la voz de Dios. Yeshua dijo, mis ovejas oirán mi voz. Y no intenta oscurecerla, sino, no intento convertirlo en un acertijo, sino que intenta hablarte, siempre se comunica. Y si nos detenemos y escuchamos su voz, nos guiará. Isaías dice, oirás una voz detrás de ti que dice, este es el camino, anda por allí. Así que estoy convencido de que Dios siempre nos habla. Si lo escuchamos, siempre tiene un mensaje para nosotros, pero a veces, cuando no lo entendemos. Creo que a veces tiene que despertarnos con un sueño. Pero al analizar los sueños, podemos descartar el sueño de la pizza. Es solo que comiste demasiado. Eso me pasa en la noche de Sabbat. Me emociono mucho. Mi esposa nos prepara una comida deliciosa para el Sabbat. Y, hombre, te veo, tengo la barriga llena y me voy a la cama. Tengo todo tipo de sueños en los que como en exceso. Pero no tienen ningún sentido, y no están hechos para tener ningún sentido, excepto que quizás Dios intenta decirme que deje de comer en exceso y se tranquilice, no necesitas segundos. Como dije, todos tenemos sueños estresantes. Estás agonizando por algo en tus horas de vigilia y tu inconsciente lo capta después de irte a dormir y sentarte a reflexionar sobre ello. La mejor cura para eso, como mencioné, es escribirlo. Entregárselo a Dios y dejarlo ir. No te sientes a pensar en eso. Por la noche, ¿cuál es la promesa del Señor? Él da sueño a su amado. Me encanta que la gente me diga, bueno, Dios me despertó a la madrugada. ¿Fue Dios o sabías que tu cuerpo pasa por un sistema de limpieza alrededor de las 3 de la mañana? Limpia el hígado. Quizás tienes el hígado sucio. Quizás no fue Dios, quizás tu hígado necesitaba una limpieza. Y por la noche, el cuerpo se renueva y expulsa todas las toxinas para eliminarlas. Un consejero de confianza me dijo una vez si era Dios. Sueñas y te despertó a la madrugada. Vuelve a dormir. Es interesante, lo tomé en serio y siempre lo descubrí. Si fuera yo, me sentaría a pensarlo el resto de la noche. Si fuera Dios, me lo mostraría y tendría paz porque es Él. Así que si te funciona, inténtalo, pero no estoy convencido de que todo lo que te despierta a las 3 de la mañana sea Dios. Quizás vayas al médico, quizás necesites un chequeo. Tu cuerpo te está diciendo algo, y quizás Dios te esté hablando a través de tu cuerpo.
Quizás sea buen momento para una limpieza de hígado, quizás no sea Dios. Quizás sí lo sea, en ese caso, reza por ello, vuelve a la cama y duerme un poco. Eso es lo que Él desea para ti, le da a su amado sueño. Un tercio de tu vida, duerme, probablemente dijo, de verdad necesitamos dormir. Por supuesto, le da a su amado sueño. Te das cuenta de que el día comienza en el cómputo judío, el día comienza esa noche al atardecer. Así que antes de que Él, Dios nos llama a trabajar, Dios nos da el sueño. Eso significa que no pasamos por la vida esforzándonos. Pasamos por ella descansando en su provisión. Aleluya, Él da a su amado sueño. Él puede hacer más mientras dormimos. Dice la Biblia que nosotros mientras estamos despiertos. Él está librando la batalla por nosotros. Oh, quédense tan callados cuando hablo de esto porque algunos de ustedes se sentían santos al despertar a la otra hora. Pero si es algo médico, no piensen que eso es Dios, hablen con su médico. Pero luego están los sueños proféticos y estos. Creo que tienen un impacto significativo en nuestras vidas. Este es el tipo de cosas que moldean el destino. Este es el tipo de sueños que moldean el propósito. Este tipo de cosas nos obligan. Este es el tipo de cosas que nos despiertan por la mañana y nos mantienen despiertos hasta tarde en la noche cuando deberíamos estar durmiendo. Este es el tipo de sueños que nos impulsan, que nos motivan, que nos dan una pasión. Y tal vez sea uno de los mejores ejemplos que podría dar. Les comparto. El discurso de Martin Luther King Jr., el famoso discurso, Tengo un sueño. No defiendo todo lo que hizo o dijo, no sé mucho sobre él, pero sí sé que dijo cosas profundas y... En ese discurso hizo declaraciones profundas. Dijo, sueño con que un día esta nación se levantará y vivirá el verdadero significado de su credo. Consideraremos estas verdades evidentes. Todos los hombres son creados iguales. Martin Luther King Jr. llamó a una nación a regresar a su propósito divino. Tomé algunos extractos suyos, tengo un sueño, una visión y un discurso. Dijo, sueño con que mis 4 pequeños, algún día vivirán en una nación, signo de apertura de interrogación, serán juzgados por el color de su piel, sino por su carácter, hoy tengo un sueño. Amigos, oro para que tengamos ese sueño hoy, aleluya, que hayamos terminado. Hemos pasado los días en que mirábamos el color de piel de las personas y las descartábamos porque eran de este o aquel grupo de personas. Pero volveríamos a los fundamentos bíblicos y diríamos, lo que está en el corazón y lo que se manifiesta a través de su vida, eso es lo que importa. Aleluya, Dios el hombre mira el exterior, Dios mira el interior. Si pudiéramos ser personas que miraran el interior y dijeran, ahora ese es un hombre o una mujer de carácter. Hay un hombre o una mujer que está viviendo la piedad, y lo reconocemos y decimos, no importa el color, no importa la nacionalidad, ese es un hombre o una mujer de Dios. Ese es un ciudadano excepcional, aleluya, nos equivocamos por mucho tiempo en esta nación. Descartábamos a las personas por el color de piel o el origen étnico en particular. Creo que Martin Luther King Jr. estaba escuchando el corazón de Dios, estaba escuchando el sueño de Dios. Creo que Dios estaba más cerca de ese sueño que nosotros hace 30 o 50 años. O incluso hace 100. Vamos por buen camino, aún no lo hemos logrado del todo, pero nos estamos acercando. Como Mesías, el cuerpo de todas las personas, debemos dejar de ver a las personas a través del color de la piel y comenzar a mirar el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Observar a las personas, juzgarlas según sus acciones, no según su origen étnico. Continúa diciendo, tengo un sueño, que un día, y aquí es donde me encanta, cita la Biblia. Sabes que tu sueño es el sueño de Dios cuando lo incorporas, cuando conecta, cuando está alineado con la palabra de Dios. Dijo, tengo un sueño, que un día todo valle será exaltado. Toda colina y montaña será bajada, los lugares ásperos se allanarán. Los lugares torcidos se enderezarán, y la gloria del Señor será revelada, y toda carne la verá junta. Aleluya, ese es un gran sueño, ese es el sueño de Juan el Bautista, ese es el sueño de Yeshua, que los lugares torcidos se enderezarán, un camino de santidad en el desierto. Que todo lo que se exalta por encima del nombre de Yeshua será humillado. Todo valle que intente interponerse en el camino de la gente será levantado. Ese es un sueño de Dios, y cuando empezamos a soñar, los sueños de Dios, podemos hacer grandes cosas porque no es nuestro sueño. Si lo fuera, podríamos hacerlo, pero cuando es su sueño, necesitamos su capacidad para hacerlo. El sueño de Martin Luther fue mucho más grande que el de Martin Luther King Jr. dio su vida por ese sueño. Pero cuando soñamos, Dios sueña, vale la pena dar la vida por él. Vale la pena darlo todo para ver su voluntad manifestarse en la tierra. La gente se emociona con los sueños. Yo digo, ¿qué tal si soñamos el sueño de Dios?
Signo de apertura de interrogación. ¿Qué tal si vamos a buscar a Dios? Preguntémosle, Señor, ¿cuál es tu sueño? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo puedo ser parte de hacer realidad tu sueño? No se trata de mí ni de mi familia, ni siquiera de una ciudad en la colina, se trata de Él. Su reino, se trata de hacer que su sueño se haga realidad en la tierra. Aleluya, la gente corre a buscar libros sobre cómo interpretar sus sueños. Yo digo que empiecen a soñar los sueños de Dios y no tendrán que preocuparse por si había rosa, si había un elefante, si había una escalera en el sueño, si subías, si ibas. Empiecen a soñar los sueños de Dios y Él les dará sueños dentro de su sueño. Aleluya, Dios tiene un sueño para tu vida, pero no es un sueño del fin de los tiempos. Solo para ti y tu pequeño grupo santo, para que puedas sentir la piel de gallina del Espíritu Santo. Son sueños para que puedas cumplir su reino. Para que puedas ser parte de lo que Él está haciendo en la tierra. El sueño de José no se trataba de él, su ego y sus hermanos. Su sueño era salvar a la nación. Amigos, cuando nuestros sueños se alinean con los suyos, alcanzamos la plenitud en la vida. Se dice que cuando el deseo más profundo de tu corazón se conecta con la mayor necesidad de la tierra, encontrarás tu destino. Yo diría que cuando el deseo más profundo de tu corazón se alinea con el plan de Dios para la humanidad, alcanzarás tu destino. Eso es lo que necesitamos soñar, no solo preocuparnos por ¿de qué color? Signo de apertura de interrogación. Se supone que debo vestir para el banquete. ¿Qué tal preocuparse por el banquete del Rey de Reyes, el Señor de Señores? Dios quiere poner ese sueño en tu corazón si no lo planeó para que se cumpliera. Amigos, creo que algunos de ustedes, quizás muchos, quizás todos o la mayoría, alguna vez tuvieron un sueño en su corazón. Recuerdo que mi maestra de 5º grado me enseñó. Yo estaba en una escuela religiosa y me dijo que la mayoría de los niños, al llegar a 5º grado, ya tienen una visión de su destino. Pero a lo largo del camino se va posponiendo o la gente les dice que no pueden hacerlo o que no son lo suficientemente inteligentes o no son lo suficientemente altos o que no sacaron buenas notas y la gente empieza a oponerse a ese sueño y la mayoría lo abandona, así que ella nos tenía a todos claro lo que sentíamos que Dios nos había llamado a hacer y recuerdo que no creo tenerlo, pero recuerdo la página y todo lo que escribí se ha hecho realidad. En 5º grado, amigos, creo que Dios les ha dado sueños a muchos de ustedes, pero la vida pasó, los amigos pasó. La familia pasó, la escuela pasó, la carrera pasó, el mundo real se instaló. Y Dios te está diciendo, sueña, sueña de nuevo, sigue soñando. Cuando estaba investigando esto, odio incluso mencionar el nombre. Pero ¿por qué no era Aerosmith el cantante de la canción? Sueña, sueña conmigo, solo por hoy, no debería, trae demasiados recuerdos. Pero ya sabes, a veces Dios incluso usa cosas seculares para hablarle a una creación. ¿Crees que puede hacer eso? No digo que estén ungidos por Dios por nada. No todas sus canciones, algunas provienen del abismo del infierno, pero Ciro fue instrumento de Dios. Nabucodonosor fue instrumento de Dios. ¿Acaso lo tenía todo bien? No, un burro era ministro de Dios. A veces, Errol Smith podría haber acertado, era profundo soñar de nuevo. Seguir soñando, porque a veces la vida sucede y perdemos nuestro sueño. A veces simplemente se descontrola. Y Dios nos pide que soñemos de nuevo y que soñemos sus sueños. Para que todos digamos, como Martin Luther King Jr., tengo un sueño. Y no solo está profundamente arraigado en el sueño americano, está profundamente arraigado en el sueño de Dios. Veamos el sueño de Dios una vez, tiene versículos clave que podríamos consultar. Pero uno es Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. También oí una gran voz del trono que decía, «He aquí, la morada de Dios está entre nosotros y Él morará entre ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo será, estar entre ellos y ser su Dios». Amigos, creo que ese siempre ha sido el sueño de Dios. Desde el principio de la era de Barashit en el mismo jardín, el plan de Dios era morar con los hombres. Dios quería una familia. Si le preguntas a Dios, Dios, ¿cuál es tu sueño? Creo que dice que busca una familia. Que cada lengua, tribu y nación esté bajo el canon del único Dios verdadero. Que lo conozcan en el poder de su resurrección. Amén. Su plan es que el mundo entero tenga una relación con Él. Que el conocimiento, el DAT, el conocimiento experiencial del Señor, la gloria del Señor, cubra las aguas. Cubra la tierra como las aguas cubren el mar. Que todo el mundo lo conozca.
Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Yeshua. Aleluya, Él busca un mundo que hayamos recuperado. Hay un mundo que se ha ido, descarriada, la familia se ha desviado. Pero Dios sigue llamando y buscando familia de nuevo. Y un día morará de nuevo entre nosotros, y el tabernáculo de Dios estará con los hombres. Parte de ese proceso del sueño de Dios es Isaías 2:25 de la mañana. Esto sucederá en los últimos días. ¿Cuántos, creo, vivimos en los últimos días? Amén, mucho más que hace 20 años, sin duda. Pero en los últimos días el monte de la casa se mantendrá firme, como la cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados. Y todas las naciones correrán a él. Y muchos pueblos irán y dirán: vengan, subamos al monte de la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andará en su camino. La palabra del Señor sale de Jerusalén. Él juzgará entre las naciones y decidirá entre los pueblos, y forjarán sus espadas en rejas de arado, y sus espíritus en podaderas. Ninguna nación alzará espada contra otra, ni se adiestrarán más para la guerra. Venid, casa de Jacob, caminemos a la luz de Adonai. Amigos, ese es el plan de Dios. Que Israel sea exaltado de nuevo para ser el centro espiritual del mundo. Que el pueblo judío cumpla su llamado a ser nación sacerdotal, real sacerdocio, nación santa. Que todas las naciones del mundo se conecten con el único Dios verdadero. ¿Cuál es el propósito de Israel? ¿Cuál es el propósito de Jerusalén? Que la ley salga de Sión. Que la palabra del Señor salga de Jerusalén, que ese gran centro del mundo, el gran centro espiritual del mundo, llame a todas las naciones de regreso. Que las familias de la tierra se reúnan de toda lengua, tribu y nación y se presenten ante el trono de nuestro gran Dios y Rey. Amigos, si su sueño no coincide con ese sueño, dudo que sea un sueño de Dios. Pero si su sueño coincide con ese sueño, están empezando a soñar los sueños de Dios. Él puede compartir su corazón con ustedes, cuando su alineación esté alineada con su voluntad, con su sueño. Él saca de ti lo que Él ha depositado en ti para cumplir su sueño. Él nos necesita. Espera un momento, Dios no necesita nada. No, pero lo hizo de tal manera que nos necesita. Se limitó a sí mismo de tal manera que se mueve a través de nosotros para que nos convirtamos en quienes cumplen sus propósitos en la tierra. Para que nos convirtamos en quienes hacen realidad su sueño. Y dice en Isaías 61 al 6f, hablando de su sueño a Israel: levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz. La gloria ha amanecido sobre ti. He aquí, tinieblas cubren la tierra. Y densa oscuridad cubre a los pueblos, pero yo no me levanto sobre ti. Y su gloria aparecerá sobre ti. Las naciones vendrán a tu luz, los reyes al resplandor de tu amanecer. Alza tus ojos, mira a tu alrededor y se reunirán. Vendrán a ti, tus hijos vendrán de lejos, tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces las verás radiantes en tu corazón, latirán y se llenarán de alegría. Por la abundancia de el mar será entregado a ustedes, y la riqueza de las naciones vendrá a ustedes. Amigos, el sueño de Dios para el mundo es que su primogénito pueblo judío, Israel, sea como el resto de las naciones. Que todos los hijos regresen, que el resto del mundo pueda invocarlo, que todo el mundo sepa que Él es el único Dios verdadero. Que Alá está en Dios, que Buda, Mahoma no es Dios, que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob es el Dios de todo el mundo. Que tiene hijos de todas las lenguas, tribus y naciones. Él quiere que todos nos reunamos en Jerusalén. Hay una alineación, una unión con su sueño, con su visión, y cuando lo hagamos, Él nos dará sueños y visiones dentro de su visión, y como Martin Luther King Jr. puede decir: tengo un sueño. Amigos, rezo por ustedes para que sean como José y digan: tengo un sueño. Está profundamente arraigado en el sueño de Dios, que, de alguna manera, seré parte de la restauración de Israel, del regreso de los exiliados a la tierra. Seré parte de la alabanza de Jerusalén en la tierra. Seré parte de la ley que se promulgará sobre el Señor del mundo desde Jerusalén. Seré parte de toda lengua, tribu y nación que se presentará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Seré parte de la preparación del camino del Señor, para que el tabernáculo, la morada de Dios, esté entre su pueblo. Me ocupo de los asuntos de mi Padre, que mi sueño está escrito en su sueño. Él puede hablarme mediante visiones de día, puede hablarme mediante sueños de noche. Lo sigo en su sueño.
Estoy a punto de hacer que su sueño se haga realidad. Aleluya, estoy trabajando por un reino que no es construido por manos humanas. Un reino celestial. Haciendo que la tierra comience a parecerse al cielo. Aleluya, estoy a punto de liberar su ruach en el mundo para que los cautivos sean liberados. Para dar libertad a los cautivos, para sanar a los que tienen el corazón quebrantado. Soy parte de su sueño, amigos, si vamos a ser el pueblo de Dios. Si vamos a cumplir nuestro propósito, nuestro deber como lo hizo José. Tenemos que soñar sus sueños, y sí, la gente no lo entiende. Si tu sueño cambia, como dijo Diane hoy, estás siendo zarandeado. No. Grandes patriarcas como José y Jacob tuvieron sus sueños zarandeados. Si sientes que has sido zarandeado, es solo porque vas tras su sueño. Si tu sueño no está siendo zarandeado, me pregunto si es un sueño de Dios. Amigos, quiero que todos soñemos su sueño. Quiero que todos tengamos una visión de cómo nuestra vida puede contribuir a su realización. Y los animo a seguir soñando. Si alguien te dice, deja de soñar, eres un soñador, di, solo estoy soñando sus sueños, son demasiado difíciles para mí, pero haré mi parte. Y Él vendrá y se encargará del resto. Todo lo que me pide es que sea obediente, y que me ocupe de las cosas grandes, porque si son lo suficientemente grandes. También lo son, si son demasiado pequeñas, no puedo lograrlas. No es el sueño de Dios. Voy a soñar algo increíble. Cuando Israel se estableció por primera vez en el sionismo, dijeron que se podía, que nunca se podía lograr. Signo de apertura de interrogación. ¿Puede una nación nacer en un día? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo es posible que la gente haya estado exiliada por 2000 años en todo el mundo? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo es posible que regresen a ese pequeño pedazo de tierra llamado Palestina? Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo es posible? Dios nos pide que soñemos. Hagamos cosas imposibles, pero no por nuestro bien. No por nuestra gloria, sino por la suya, para que venga su reino, que se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. Amigos, les diría que sigan soñando, sueñen en grande, sueñen con los sueños de Dios. Si pueden hacerlo, probablemente no sea Dios, si no lo necesita. Probablemente no sea el sueño correcto, pero si parece imposible, probablemente sea un sueño de Dios. Es un sueño que debe vivirse en comunicación. No solo para ustedes y su interpretación privada. Caminemos juntos. No hay escrituras dadas a la interpretación privada. Somos parte de la comunidad, nos necesitamos mutuamente. Para lograr esto, Esar y Nehemías, los exiliados han regresado. Estamos reconstruyendo algo que no se ha construido en 2000 años. Necesitamos el sueño de Dios, nos necesitamos mutuamente. Si es con la prueba por un lado y la dificultad por el otro, lo lograremos. Puede que parezcamos débiles, puede que no parezcamos nada ahora, pero Dios. Los sueños comienzan como una semilla, algo pequeño, pero se convierten en árboles enormes cuando Dios les da vida. José nunca podría haberlo logrado, y los suyos nunca podrían haber traído liberación para los hijos de Israel, pero Dios. No tengas miedo de soñar sus sueños, sigue soñando, sueña conmigo. Si es solo por hoy, tal vez mañana el buen Señor te lleve, dijo Hero Smith. Aleluya, mientras se llame hoy, sigamos adelante en su sueño. Si ha sido un momento para ti y se trata de eso, sueña y déjalo en el cajón. Tal vez hoy fue el día de la liberación, tal vez. En el culto, escuchaste una liberación. Quizás Dios te habló y te dijo, redimensiona eso bien, deja ese sueño pendiente. Ten cuidado con quién lo compartes, pero compártelo con las personas adecuadas. No, Dios nos ha dado una máquina de escribir y líderes. Podemos acercarnos y decir, amén, corre la carrera. Ve con diligencia, ve con perseverancia. Me encanta que todos soñemos los sueños de Dios. Creo que cuando soñamos sus sueños, podemos ver el mundo cambiar. Podemos ver su reino manifestarse en la tierra como en el cielo. Te animo a seguir soñando. Con todos tus sueños en sus sueños, a seguir soñando en grande para su gloria y su reino. Amén. Vamos a hacer la transición del servicio, si nos acompañas. Hoy, lo siguiente que tendremos será la oración de la mañana. La oración de la mañana no es una oración por los muertos ni a los difuntos, sino una oración de agradecimiento a nuestro gran Dios, que es Rey sobre la vida y la muerte. Y reconoceremos esto como un honor. A la memoria de quienes nos precedieron. Pero antes de llegar a ese punto, no quiero que se vayan sin tener la oportunidad de conocer al máximo dador de sueños. El Mesías Yeshua, los sueños provienen de él. John leyó esta mañana sobre los sueños que rodearon su nacimiento. Hoy es un gran día para que él sea parte de su vida, si es así.